esta hora de la mañana con Polibio Córdoba, el director general de SEDATOS. Polibio, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Importante, pues recordar hoy en Visionarias, en este programa Vis a Vis, usted hizo una encuesta en el momento, en el 2019, sobre lo que pensaba en ese momento la gente de la protesta social, entre comillas, que se realizó y que terminó en unos hechos de violencia brutales. ¿Qué es lo que piensan los ecuatorianos de aquello? Valdría la pena recordar, porque ahora los asambleístas pues dicen que no son muchos los que están en contra de la amnistía y que no son muchos los que están en contra de lo que sucedió el pasado 12 de octubre del 2019. Así que importante recordar esta encuesta amplia, 3.476 personas de 16 años en adelante en ciudades y comunidades urbanas y rurales, tomada en forma continua del 3 al 31 de octubre en 17 provincias del país. Polibio, buenos días. Recuérdenos esos resultados. Mucho gusto, Janet, y un saludo a todo el país. Sí, la situación que se registró pues día jueves con la resolución de la Asamblea que declaró pues totalmente inocentes prácticamente a más de 266 personas. Está totalmente en desacuerdo con lo que pasó en octubre del 2019. Ya lo vi, dijo usted pues hicimos un estudio permanente, diario, y se dio una disposición a través del famoso decreto 883, que primero la población no entendía totalmente de qué se trataba. Fue algo que incluso tenía pues un documento de más de 400 disposiciones, y entre ellas también se daban entonces algunos casos. Y sobre todo buscaron la parte de los combustibles. En un comienzo, un 52% de la población dijo que apoyaba el paro porque consideraba que las medidas eran beneficiosas. Pero luego ese porcentaje cambió de tal manera que un 72% no apoyó, porque se consideraban que eran medidas que primero que las desconocían, luego que no iban a beneficiar directamente a la población, y por la forma como se hizo este levantamiento, ¿no? Resulta pues de que un porcentaje sumamente alto se dio cuenta de que había infiltrados de tal manera que se observaba que los manifestantes no hacían una protesta a una decisión del gobierno, porque se dieron saqueos, vandalismo, violencia, con una intención organizada para desestabilizar el orden constituido y democrático. Se observaba a través de lo que decían los propios voceros de las Fuerzas Armadas, de la policía, que los más violentos eran individuos externos, individuos infiltrados, pagados, que actuaban con la única intención de hacer daño. Y en esa declaración, que yo la tengo aquí escrita, pues se nombraba como quiénes son los que están alrededor de ellos y a quienes obedecían, de quienes habían obtenido directrices, entrenamiento. Yo menciono aquí los nombres que decía: esto viene desde los dirigentes de Rafael Correa, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pavón. Son nombres, no los doy yo, están en las declaraciones que hicieron los dirigentes. Y se consideraban que era una conspiración que estaba detrás del intento del golpe de Estado. Y claro, decían en ese entonces, eso es el financiamiento con todos los recursos que se robaron y aprovecharon. Y se aprovecharon de la movilización indígena. También acusaban a Nicolás Maduro como participante en este intento. Se aseguró que la eliminación de los subsidios a los combustibles era una decisión histórica,
Pero lo único que pasó que fue con el paro de los transportistas. Los transportistas terminaron en su paro en 3-4 días porque se les demostró que ellos eran los que manejaban justamente el contrabando de la gasolina con beneficios, decían, superiores a 400 millones de dólares. Y la población entonces, cuando nosotros preguntábamos, ¿y cómo se siente usted? Y no solamente por lo que vivió en esos días, sino por lo que se proyectaba hacia el futuro, un 74.8% de la población aseguraba que no eran medidas para mejorar la crisis. Y más aún, el 80.1% dijo que con tales medidas no va a mejorar la falta de empleo existente en el país. En la segunda semana de paro, la población quería ya su terminación, ya que necesitaba, decía, cuando le preguntábamos, ¿y por qué quiere usted que se termine el paro? 38.7% decía, porque necesitamos trabajar, por los disturbios, por los desmanes, por los saqueos, decía un 33%, porque los participantes son pagados y no nos representan, decía un 16%, lo cual venía a sumar más allá del 80% de las personas que consideraban de que no debía continuar. Luego vino pues también de que se decía que el hecho de que se suba el precio de la gasolina, en fin, se iba a atentar o se ponía en riesgo la dolarización. La población se manifestó muy claramente. El 70% de la población prefería incluso aceptar el subsidio de la gasolina y diésel antes que salir de la dolarización. Apoyaban la democracia, pero no apoyaban los desmanes. La respuesta mayoritaria, 68.6%, dicen, nosotros apoyamos la organización de cualquier manifestación pacífica, muy bien llevada, no como la que se está dando, ¿no? Y sobre todo la infiltración en el paro de personas que estaban totalmente fuera de lo que se debía hacer, que el 82.4 dijo que en el paro lo que había eran infiltrados, que no eran grupos indígenas, con el objeto de desestabilizar al país, perjudicando a toda la población. El 85% de los entrevistados en todo el país consideró que el paro afectó a su economía. En gran forma, dijo un 45%, algo 25% y poco el 18%. Polibio. Por eso es que entonces, sí. Le interrumpo un segundo para poder hacer un análisis hasta el momento de las cifras importantes que usted ha dado. Entonces, no sé si, digamos, en un principio hubo un mayoritario apoyo a una marcha indígena pacífica en donde se manifestaba el desacuerdo de la población en general sobre la conveniencia de una medida pues, incluida en el decreto 883, que era eliminar el subsidio a los combustibles. Era una eliminación generalizada, criticada desde distintos puntos de vista por no haber sido analizada a fondo sobre cómo iban los distintos sectores económicos a impactar esta medida. Entonces, en principio hubo un apoyo de más del 80% de la población a que se haga esa protesta social, pero en segunda instancia, ya cuando la protesta social se convirtió en un mar de desmanes, en donde veíamos saqueos en las empresas florícolas en el camino de venida de los indígenas, en donde vimos una destrucción generalizada del patrimonio de la ciudad de Quito, cuando empezamos a ver gente organizada con armas caseras, pero fabricadas con anterioridad y con planificación, armas letales que podían y que causaron realmente heridos, muertos. Todos participaron allí en ese saldo que finalmente terminó de ese paro, en donde nos recluyeron durante más de 2 semanas a todos los quiteños que no podíamos salir de nuestras casas para ir a trabajar porque estábamos llenos de pánico de lo que nos podía pasar si salíamos afuera y tratábamos pues
de cumplir con nuestras actividades. Es decir, todo fue cambiando y la gente fue cambiando de opinión y ya distanciándose de lo que se quería llamar una protesta social, pero en realidad no lo era. ¿Coincide usted conmigo? Totalmente. Yo me remito a lo que nosotros estudiamos en el mes de octubre del año 19 y lo dejamos plasmado en un informe que también lo hemos puesto a conocimiento en estos días de la población. Lo que se dice, nosotros mencionamos ahí, lo que se vino tras la movilización indígena fue algo jamás pensado ni observado. Las 2/3 partes de la población dijeron sentirse inmovilizadas, como quien dice Janet, sin poder llegar a su trabajo, con su negocio paralizado, abandonado, destrozado o robado, ¿no? Entonces la población en su mayoría, hay que tomar en cuenta esto, se sentía, en una palabra, insegura y desprotegida. El miedo avanzaba progresivamente, no se había visto esto anteriormente. Se encendieron aún más al ver a las ciudades sitiadas, paralizadas. Se combinó la violencia con el atraco, el robo y la amenaza. Cómo se violentaron las puertas. Se incendiaron negocios y vehículos. Se acabó con las tanquetas. En una palabra, se puso al país en zozobra. El país despertó de su letargo, despavorida, nerviosa y sorprendida. Fue una ráfaga de terroristas cubriéndose con escudos debidamente entrenados para romper los cercos de una policía no entrenada para el efecto, ni debidamente equipada para dominar a una turba que aplicó el factor sorpresa para avanzar y retroceder, volviendo insuficientes tanto a la policía como a los militares. Los mayores golpes se observaron los días 12, sábado, y domingo 13, con los ataques a Diario El Comercio, incendios, destrucción de la Contraloría General del Estado, pero con dirección exacta, dónde es lo que estaban los archivos, dónde estaban los documentos. Se atacó también a Teleamazonas, y hubo incluso un intento de ingresar al fuerte militar de las Balvinas, donde supuestamente se encontraba el presidente Moreno. En el caso de la Contraloría General del Estado, tengo que repetir, porque hay videos que muestran la preparación increíblemente organizada para llegar exactamente donde estaba la documentación, los archivos y las pruebas en contra de los acusados de robos y sobornos. Fue una marcha vandálica. Este es el movimiento de los más duros que se ha observado a lo largo de la historia, incluso no comparable con los movimientos de noviembre de 1922, cuando sucedió el caso de Guayaquil, con miles de muertos, pero cuya repercusión no se asemeja a la del 9 de octubre de 2019, cuando estaban debidamente escogidos los blancos, a quienes atacar, a quienes destrozar y a quienes incendiar. Por esa razón, Janet, nosotros en una publicación que hicimos el 11 de octubre, que circuló por todos los medios, decía: la población exige la pronta solución a la crisis que vive el país. Y en efecto, la noche del 13 de octubre, el presidente se reunió con los dirigentes de la movilización, con la moderación de un representante de las Naciones Unidas y otro de la Iglesia Católica, y se decidió derogar el decreto 833. Claro, y para ese entonces, para ese momento que usted señala, en donde ya íbamos 12 días de paro, la población ya estaba desesperada por las pérdidas millonarias que se estaban dando principalmente en la ciudad de Quito, pero esto impactaba también al resto del país. Teníamos un río sin agua, teníamos un pozo petrolero que fue atentado también, Polibio, y que no debemos olvidar eso. Todas estas personas protagonistas de estos están calladas en este momento. Y la interpretación que han dado pues a los distintos incidentes ha sido ridícula, porque ya cuando uno empieza a leer el documento de la amnistía, realmente uno cae ya en indignación. Pero para ese entonces usted reporta desde datos que de los 3.400
36 entrevistados en Sierra, Costa y Amazonía, el 92% pedía al presidente proceda a dialogar con la CONAIE. Con la CONAIE, porque allí estaban los principales llamadores al desorden y llamadores a seguir todos estos hechos de violencia como son Isa y Vargas, que también resultaron amnistiados a pesar de la cabeza visible de todos estos ataques, porque estaban detrás. Esto se manejaba también desde la prefectura. Usted lo dijo, no lo decimos nosotros, lo dijeron los mismos involucrados en el llamado a ocupar las calles en la ciudad de Quito. Entonces, para ese entonces teníamos un 92% de la población que ya no más por el impacto económico y la inseguridad que esto genera. ¿Qué pasó después pues, de este llamado ya generalizado a la ciudadanía y cuando el presidente Lenín Moreno decidió ya dialogar con la CONAIE y pues el decreto 883 que aumentaba el precio de los combustibles? ¿Qué pasó con...? A mí me parece que es sumamente importante cuando se da un evento ver las consecuencias. Y se puede entonces decir, ¿es acaso solamente un evento político? ¿Acaso por molestar? ¿Acaso por fastidiar? ¿Acaso por amenazar? No. El impacto en materia económica, y esto deben considerar muy bien los señores que están en la Asamblea Nacional, para ver si se da amnistía a los que causaron semejantes problemas que se están reflejando actualmente y seguirán reflejándose. El impacto económico fue incuestionable. El propio sector público y varios sectores privados afirmaron que superarían los 2.300 millones de dólares los daños que se dieron en los días de octubre durante el paro, sin cuantificar el valor y las repercusiones de la destrucción de los inmuebles y de los documentos y de documentación. Irrecuperable. No se recuperará jamás esa documentación. El Banco Central y el Banco Mundial, meses más tarde, estimaron las pérdidas en 822 millones de dólares, pero que está muy por debajo de la estimada por el sector empresarial y de las repercusiones en las cadenas de producción y de varias industrias como el turismo, la agricultura, la industria, el comercio, los servicios. Incluso en el campo artesanal, los obreros tuvieron que cerrar sus negocios y los perdieron y algunos los incendiaron. ¿Acaso eso es político? ¿Acaso eso no tiene gravedad? Que se impactó en la población, en los hogares pobres, en todos los que fueron objeto de semejante agresión, no de palabra, sino de obra. No se debe poner política cuando se hace este tipo de análisis. No se debe ver qué es lo que vamos a sacar como beneficio de esto que estamos diciendo ahora. No se traiga una tragedia, no se traiga una desorganización, una destrucción, a que sea el motivo para que se unan los políticos y no cumplan con el deber que necesita un país y una población, de la recuperación sobre todo de la moral, del ejemplo hacia el futuro. No se deben ir de la Asamblea los que fueron llamados para responder por la población. Cuando lo atacan, nosotros fuimos objeto de una cantidad de avances, de avalanza, nos allanaron. Me llamaban y me decían, si no cambias tu forma de ser, somos tiro fijo. No solamente que acabaremos contigo, sino con tu familia. Yo estaba en Estados Unidos haciendo que mi esposa se atienda de salud y me prohibieron salir del país. Al día siguiente regresé. Me prohibieron, aquí estoy. Y van a ser 4 años en que recibí la sentencia, más bien el resultado de las Cortes de Justicia. Totalmente inocente, porque tenemos las manos limpias. A mí me parece
que es el momento para que el país exija a sus designados que cumplan con el papel, sobre todo moral. No escudarse en una política o con qué objeto. Se tiene que hacer que no regrese, que no vuelva la agresión a una ciudad como es la capital de la República y como todo el país. Porque no solamente fue Quito. Claro. Fueron diferentes provincias. Claro, Polibio, pero esta decisión que se ha tomado en la Asamblea Nacional lamentablemente es una nueva agresión a Quito. Es una nueva agresión a Quito y es una nueva agresión al país, al querernos ver la cara y mezclar sus negociaciones políticas con el derecho a que estos delitos no queden impunes. Es decir, a mezclar el diálogo político con la impunidad, a condicionar el diálogo político y la estabilidad del país, de la Asamblea Nacional, de las autoridades, a cambio de impunidad. Esto es una nueva agresión contra Quito y contra los ecuatorianos que no puede quedar allí. Una última cifra que me gustaría analizar. Decía usted que se llegó a preguntar porque se hablaba en ese momento que si seguíamos subsidiando a la gasolina y seguíamos pues en medio de la crisis en la que estábamos en ese momento, el precio del petróleo había bajado muchísimo, el circulante de dólares era muy bajo, la dolarización estaba realmente entre la espada y la pared y esta eliminación de subsidio nos iba a dar un poquito más de liquidez. Y la gente llegó a manifestar que el 70% estaba incluso pues prefería la dolarización incluso al subsidio a los combustibles, pese a la dura que puede ser esa decisión, al impacto que pueda tener en nuestra economía, pero más importante es la dolarización. Y finalmente la popularidad del expresidente Lenín Moreno, que estaba en un 8%, pues luego de haber eliminado el decreto y haber pacificado el país, digamos, subió al 22%. Es decir, todos esos hechos de violencia finalmente terminó cosechando políticamente el expresidente Moreno. Es verdad todo lo que manifiesta Janet. Comenzaré diciendo lo que mencionó usted en esta parte. La agresión a Quito ahora se ha multiplicado. La agresión a Quito con la destrucción de los bienes se han convertido en una agresión al ratificar, al decir, en otras palabras, en el mes de octubre del 19 no pasó nada. Todos son inocentes. ¿De qué se quejan ecuatorianos? Eso dice la resolución de la Asamblea. ¿De qué se quejan quiteños? Ahí está su Quito destrozado. Y la política que se viene es lo más importante, dice. Y es una nueva agresión. El decir que en octubre del 19 no pasó nada. Todos son santitos. Ya quítense esas cosas que llevan puestas en su cuerpo. No, ustedes son inocentes. Entonces sí me parece que lo que decía la población en ese entonces, 8% le dieron de aprobación al presidente Moreno cuando él no supo emitir un decreto como correspondía. Cientos de páginas hablando de tonterías. Claro, cuando dijo esto ya no, se acaba esto, la población dijo está bien. Y subió a 18 y subió al 20%. Pero luego, claro, recordemos qué es lo que pasaron después en los años 20 y 21. Bajó nuevamente a esas cifras. Llegó en un momento de incluso al 2%, bueno, al 4%. Y se fue pues con un nivel bastante bajo de aprobación, que ni siquiera llegaba al 20%. Pero entonces, no se debe olvidar otro asunto. La aprobación a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, en ese entonces, la aprobación
y que estuvo en 18%, bajó al 12% en octubre. Pero no subió en diciembre y enero siguientes, de diciembre del 19 y en enero del 20. Se mantuvo en 11%. Pero preguntemos también, ¿y cómo estará ahora esa aprobación y la credibilidad en la palabra de los asambleístas? Estamos haciendo ese trabajo y con seguridad estará el día miércoles, estarán los resultados. Justamente pero en los eso... meses de enero, pero le quiero decir esto, Janet, perdóneme, en el pasado mes de enero, la credibilidad en la palabra de los asambleístas, según la última encuesta de febrero 25, bajó al 11.7%. ¿Cómo estará ahora después de la aprobación a esta amnistía? No al estar en 12%. Claro que sí, y no es difícil... Con menos del 5% o 2%. Y no es difícil prever ese resultado, Polibio, toda vez que esta asamblea, no sé cómo, pero resultó ser peor que la asamblea anterior. Es decir, resultó ser peor que la asamblea que teníamos justamente en esos momentos duros y que no supieron tampoco reaccionar bien ante las necesidades del pueblo, de la ciudad y de la estabilidad que se necesitaba en el país. Hoy peor, es decir, resultaron, no sé cómo lo hicieron, pero cayeron más bajos, su rendimiento, su exposición, la calidad de sus discusiones y la visibilidad de todos aquellos intereses personales y partidistas interpuestos sobre los intereses del país son hoy más visibles que nunca. Es decir, su imagen debe estar por los suelos, como se lo merecen. Pero le iba a preguntar también, Polibio, si no sería importante preguntarle en este momento a la gente si realmente están de acuerdo con amnistiar como amnistiaron a todos los involucrados en el 12 de octubre del 2019 y también que en el mismo saco estén también personas acusadas de delitos como secuestro, personas acusadas de delito como abuso sexual, personas acusadas de delito por tráfico de tierras, personas acusadas de delitos comunes que no están contemplados dentro de una amnistía, es decir, se ha abusado de esa figura. Y otra cosa que me gustaría saber si usted quisiera consultarle a la población. Ya se empieza a hablar de demandas de inconstitucionalidad ante estas amnistías, pero también se debería preguntar a la gente si votarían, si estarían a favor de revocar el mandato de la Asamblea Nacional, para lo cual se necesitan las firmas de los ciudadanos para que se vayan ya de una vez por todas y se pueda, ojalá, elegir a gente que pueda hacer un mejor papel. No sé qué me puede responder frente a esas posibilidades. Yo tengo que siempre reconocer la colaboración de nuestro personal. Este rato están cientos de personas en todo el país. Hoy inician un nuevo trabajo. Está continuando la consulta sobre lo que piensan respecto de la amnistía. Y yo tengo que agradecer a la población que nos recibe con una forma tan amplia, abierta. Son selecciones aleatorias, probabilísticas. Nosotros no escogemos, vamos acá o vamos allá. No, ha avanzado tanto la técnica que simplemente en un aparato, en un computador manual, reciben ellos dónde es lo que la probabilidad les dice que ha caído tal lugar de esta ciudad o de esta área urbana, de esta área rural. Y a quién debe entrevistar. Y surgen las preguntas, no que se las invente el entrevistador, no, con un control total. Ya he estado viendo, y yo estoy observando, que ese 11.7% de credibilidad que tenían hasta el 25 de febrero del año pasado, la palabra de los señores asambleístas, va a estar por debajo del 5%. No me atrevo a decir todavía la cifra final. El resultado se lo terminará hasta el día miércoles en la noche o jueves y le podremos decir qué dice la población. Primero, ¿cómo recuerda el octubre 19 y si está hasta ahora siendo objeto de las consecuencias de aquel evento? ¿Cómo ve la forma como se está desenvolviendo
esta gestión de las autoridades más importantes del país. ¿Cómo se va a proceder con la policía y con las Fuerzas Armadas, que en octubre del 19 fueron objeto de semejante atropello? Es de ver cómo el dirigente, el que decía, porque cuando se mencionó el paro de los indígenas, dijo, aquí vamos a declarar un estado de sitio, pero bajo las normas indígenas, no de la Constitución, indígenas. Y el presidente, pues lo maltrata al dirigente de la policía. Y eso, bueno, son las imágenes las que más hablan. Así es, Polibio. Quiero decirle, Janet, pues, es de que sí, esa información la tendremos. Perfecto. Y agradecer a la población por esa forma que nos responde. No es para nosotros esa información, no es para archivarla ni para guardarla, es para comunicarla. La fuerza de la opinión pública es la que nosotros la ponemos en práctica. Y estaremos pendientes de esa respuesta que nuevamente estoy segura dará la gente ante esta sorprendente decisión de la Asamblea Nacional, una decisión tomada la madrugada del jueves. Amanecimos ya con 268 amnistiados, sin ton ni son, sin preguntarle y sin considerar cuál era la opinión de la ciudadanía, principalmente frente a lo sucedido el 12 de octubre de 2019, en que nos destrozaron Quito. Así que pues estaremos muy pendientes de estos resultados pues, que usted pueda obtener de estas encuestas que se realicen para saber qué opina la gente sobre esta decisión de la Asamblea Nacional. También, debo decirle, somos muy agradecidos, y la población lo hace, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que hacen posible de que se haga conocer lo que dice la población. Desde luego, con unas excepciones minúsculas, hay medios que nos discriminan. No hoy, desde hace algún tiempo atrás. Esa también es una decisión que la toman esos medios violentando la Constitución. Haremos conocer en algún momento cuáles son los medios que nos discriminan, porque la población también debe saber que así como hay casi el 100% de medios que apoyan, hay alrededor de menos de un 1% que nos discriminan, no a nosotros, discriminan a lo que es la investigación bien hecha de la opinión pública. Gracias. Gracias, Polibio, por esta entrevista, y estaremos pendientes de esa nueva encuesta. Le agradezco mucho y que tenga un muy buen día, y siempre bienvenido a Visionarias.